Nuevamente les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Un espacio de reflexión a la luz de la palabra de Dios, tratando siempre de encontrar en ella vida. Continuamos meditando algunos textos del libro de los Hechos de los Apóstoles. La vez anterior leíamos la vocación, la conversión o la cristofanía de San Pablo. Continuamos ahora, estamos ya en el capítulo 9, versículos del 32 al 43. Pedro, en su recorrido por toda aquella región, visitó también a los creyentes que residían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que llevaba 8 años postrado en cama porque era paralítico, y le dijo: Eneas, Jesús el Mesías te sana, levántate y arregla tu cama. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y de la región de Sarón lo vieron sano y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía muchas obras buenas y daba muchas limosnas. Y en esos días se enfermó y murió. Llevaron su cadáver y lo pusieron en una habitación del piso superior. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a pedirle que viniera inmediatamente a su ciudad. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la habitación del piso superior, donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y mantos que les hacía Gacela cuando aún vivía. Pedro echó a todos fuera, se arrodilló y oró. Dirigiéndose luego hacia el cadáver, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, vio a Pedro y se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los discípulos y a las viudas y la presentó viva ante ellos. Todos los habitantes de Jaffa se enteraron de lo sucedido y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó algún tiempo en Jaffa, en casa de un tal Simón, que era curtidor. Pues bueno, queridos amigos, ahora continuando, nuevamente aparece Pedro con esta misión de ir llevando poco a poco la palabra de Cristo. Y aquí parece Pedro como si estuviera haciendo lo que hoy llamamos una visita pastoral. Y aparece una iglesia en paz. Es decir, una vez que Pablo ha dejado de perseguir a los cristianos, quizá el ambiente está ya en paz y Pedro es capaz de salir de Jerusalén e ir hacia el norte hasta esta parte de la costa, Jaffa, y donde está esta ciudad de Lida. Y es justamente allí donde Pedro realizará estos dos milagros. Se presenta un Pedro fuerte, va acompañado de 2 hechos milagrosos: la curación de un paralítico, de un hombre llamado Eneas en Lida, y la resurrección o la reviviscencia o el volver a la vida a una discípula que había fallecido en Jaffa, Tabita, que significa Gacela. Sobresale la fuerza curativa que Jesús le ha comunicado ahora a su iglesia en la persona
de Pedro, que explícitamente invoca a Jesús. Cuando va a sanar a Eneas, Pedro dice: Jesucristo te da la salud, levántate. Y este milagro, esta curación, pues nos recuerda también los milagros de Jesús. Cuando Jesús levanta a aquel paralítico, Jesús se acerca al paralítico, lo toma de la mano y lo levanta. Aquí Pedro aparece haciendo exactamente lo mismo que Jesús. Es el Mesías quien te sana. Es Cristo, es el ungido, es el esperado quien te da la salud. La fuerza curativa de Jesús se ha comunicado ahora a toda su iglesia, a sus apóstoles, y también al resucitar a la mujer, primero se arrodilla y se pone a rezar antes de mandarle: Tabita, levántate. Es lo que había hecho él y Juan a la puerta del templo cuando curaron a aquel paralítico. Recuerdan al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles, les decía Pedro: esto es en el nombre de Jesús. Los apóstoles no actúan en nombre propio, lo hacen en nombre de Jesús. Vemos los protagonistas de la historia de la iglesia, que son esencialmente Jesús, su Espíritu y la comunidad misma con sus ministros. Jesús, desde su existencia gloriosa, sigue presente a su iglesia, la llena de fortaleza por medio del Espíritu y sigue actuando a través de ella. Se explica que Lucas pueda describir un panorama tan optimista. La comunidad se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Fíjense los elementos. La comunidad se iba construyendo. Yo creo que es una de las tareas que hoy urge a todos los cristianos, a nosotros católicos, cómo reconstruir nuestra iglesia, cómo volver a darle a la iglesia esa paz, pero sobre todo esa presencia, la vivencia del resucitado en la iglesia, esa presencia de Cristo que se tiene que convertir en paz, en unidad, en solidaridad. ¿Cómo reconstruir esta iglesia? Me viene a la mente aquel pasaje o aquella parte de la historia de San Francisco de Asís, cuando Jesús se le aparece en la capilla, en la iglesia de San Damián en ruinas, y Jesús le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. Y en un primer momento San Francisco piensa en reconstruir el templo material y después entiende y comprende que Cristo le habla de la comunidad. Reconstruye mi comunidad. Yo creo que es el gran reto hoy nosotros, cómo reconstruir esta iglesia que no es solamente atacada desde fuera, sino hoy la iglesia es atacada desde dentro. Conferencias episcopales que están en contra de la doctrina de la iglesia, en contra del Papa, en clara desobediencia, con una intención incluso hasta cismática. ¿Cómo reconstruir la iglesia? Es pues el Espíritu Santo quien nos ayuda y nos pide reconstruir la obra de Cristo, pero sobre todo en fidelidad. No se puede reconstruir si no somos fieles a Cristo, si no somos fieles a su doctrina. Y entonces saber discernir dónde está la verdad
no engañarnos, no dejarnos engañar. Cualquiera puede hacer ahora formar una iglesia y claro, pues para no perder adeptos le siguen llamando iglesia católica y le ponen otro adjetivo. Pues sepamos que la única iglesia que fundó Jesús es la nuestra. Es la iglesia católica y que tenemos nuestras 4 notas. Nuestra iglesia es una, porque estamos llamados a vivir la unidad. Padre, que todos sean uno. Una iglesia santa, donde estamos llamados todos a vivir la santidad de Cristo. Una iglesia que es católica, llamada a estar en todas partes, pero una iglesia que está fundamentada, cuarto, en los apóstoles, una iglesia apostólica. Esa es la verdadera iglesia. La iglesia que obedece al Papa, la iglesia que obedece a sus ministros, a su obispo, y a su obispo legítimamente en comunión con el Papa, con Roma. No puede haber una iglesia al margen de la autoridad, de la disciplina, de la obediencia al Papa Francisco, a los obispos, sucesores de los apóstoles. Entonces, ¿cómo reconstruir hoy la iglesia? Con esa fe de Pedro, de Pablo, de Bernabé, de estos grandes hombres que en medio de tanta dificultad supieron reconstruir la iglesia en la fidelidad, y de ahí sin duda pues se hace una iglesia fuerte, una iglesia unida por el amor. Que este testimonio de Pedro, hoy un Pedro que se dedica no solamente a predicar, sino también a curar, que sigue siendo la misión de la iglesia, curar, consolar, expulsar el demonio, los demonios, que cada uno sabemos cuáles son los demonios que nos están esclavizando. Pues vamos haciendo realidad esta misión de Pedro, continuar esta misión de Pablo, de Bernabé, de Timoteo, Tito, todos estos grandes personajes de la iglesia primitiva. Hoy nos toca a nosotros. No tengamos miedo, pues, de dar testimonio de esa fe tan hermosa que hemos recibido, que no nos engañen, que no nos deslumbren. La verdad se defiende sola y Cristo es la verdad. Pues bueno, síganos ahí en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio. En Spotify, en voz, ahí nos encuentras también en la Diócesis de Gómez Palacio. Y en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo, todos los martes desde temprana hora, ahí estamos. Mi deseo es que esta palabra llegue a nosotros, pero sobre todo nos lleve a creer, a aceptar a Cristo y a Cristo vivo, a Cristo resucitado, y que seamos capaces de llevarlo a los demás con nuestro testimonio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.